Es la procesión más importante de cuantas salen esta Semana Santa en Zaragoza y es además la más larga y más completa de cuantas salen a la calle en España. En apenas 35 minutos por esa puerta que están viendo, la puerta de la iglesia de San Cayetano de Zaragoza, dará comienzo el Santo Entierro. Es la procesión de procesiones en la que participan 24 cofradías. La primera de ellas, la que están viendo, la de Cristo resucitado. Y así será a lo largo de toda la tarde, con cerca de 50 pasos para recrear la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Una procesión esta del Santo Entierro que hunde sus raíces en el siglo XVII, en el año 1617, y que en apenas 2 años va a celebrar sus primeros 400 años de existencia. Una de las más antiguas también de cuantas hay en España a lo largo de la Semana Santa. Escucharemos el sonido del tambor y el bombo y veremos también todos estos pasos y algunos más que en estos momentos ven en directo en el interior de la iglesia de San Cayetano, pasos que pertenecen a las 24 cofradías. María José Cabrera, ya todo preparado, listos para esta narración. Hasta el tiempo está preparado esta tarde. Hemos disfrutado de una mañana soleada y vamos a disfrutar de una tarde magnífica, con un tiempo muy agradable. Nos acompaña también Juan Murillo, en estos momentos es cofrade del Descendimiento, cofradía que celebra su 75 aniversario, pero durante los últimos 8 años ha sido presidente de la Junta Coordinadora de Cofradías, durante los 8 años anteriores ha sido hermano mayor del Descendimiento, y bueno, pues es una especie de enciclopedia amiga de la Semana Santa zaragozana. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No tanto, pero vamos, eso quisiera yo. O más. Gracias por acompañarnos y imaginamos que se ve de otra manera la Semana Santa desde este puesto tuyo más tranquilo ahora. Pues sí, la verdad es que comentábamos que llevo 24 años en cargos de cofradía y de la Junta Coordinadora y este año pues cofrade de a pie. Estoy disfrutando, además os comentaba antes, disfrutándolo viendo la televisión estos días por la noche y la verdad es que hace una semana magnífica y se está viendo todo estupendo. Vamos a recordar que, y así pasará a la historia, que Juan fue el presidente de la Junta que consiguió la declaración de interés turístico internacional para esta Semana Santa, junto con muchas más personas. Sé que me lo vas a decir. Pues es evidente que no es un... Pero dirigiendo tú la Junta. No es un mérito mío. Bueno, me tocó en ese momento. Tuve la suerte de ser presidente en ese instante y la verdad es que yo creo que es un hito absolutamente imprescindible a esta Semana Santa que merece ese reconocimiento y que, bueno, pues vamos a ir viendo los frutos durante estos próximos años. Yo creo que este año ya se está viendo gente en la calle, además está acompañando el tiempo e iremos viendo sus frutos en estos próximos años. Bueno, 32 minutos para que comience ese Santo Entierro. Vamos a contarles muchas cosas hasta entonces. Estábamos viendo cómo los primeros cofrades estaban ya anudando en los terceroles, como esa cofradía del Cristo resucitado lo estaba haciendo antes de que a las 6 en punto de la tarde el Santo Entierro salga de la Plaza de la Justicia para realizar este recorrido por las murallas, cruzará la Plaza del Pilar, entrará en la Plaza del Aseo, subirá por San Vicente de Paúl y de nuevo regresa por la calle Mayor para hacer esa especie de U hasta la calle San Jorge, el Coso, irá por el Coso, sube por la calle Santa Catalina, entra en la Plaza de los Sitios, también esa zona de Santa Engracia la recorre, baja por Independencia, de nuevo hasta Plaza de España, bajará por la calle Don Jaime, ahí entra por Espoz y Mina para recogerse por la calle Manifestación y de nuevo llegar hasta la Plaza de Santa Isabel. Es un recorrido desde la punta de la procesión hasta el momento en el que se recorre de unas 3 horas y media. Sí, aproximadamente son 3 horas, se calculan unos 4 kilómetros largos de procesión. 24 cofradías, hay 16.000 cofrades en Zaragoza, aunque todos ellos no participan, todos ellos, sí. Y una concentración de unos 5.000 tambores y bombos, la mayor concentración de tambores y bombos que pueden ustedes encontrar en España. Una de las características más importantes, decíamos, de esta Semana Santa. No se trata de competir, se trata de definir algo que se ha convertido en señas de identidad de una comunidad autónoma, porque la Semana Santa, más allá y siendo lo más importante de su sentido religioso, trasciende ese sentido y vemos cómo se distinguen perfectamente la Semana Santa de Castilla, la Semana Santa de Andalucía o la Semana Santa de Aragón, cada una de ellas con unas señas de identidad. Mucha expectación porque la tarde invita a salir a la calle, una temperatura muy agradable, cielos despejados, se habla de hasta 100.000 personas en la calle disfrutando del Santo Entierro y este año con novedades, porque el Ayuntamiento ha dispuesto una serie de sillas, hasta 2.000 sillas a lo largo del recorrido, sobre todo en la zona de las murallas y también en la Plaza del Pilar, para facilitar el poder disfrutar de esta
de esta procesión del Santo Entierro. En una de estas zonas, en una de estos graderíos con sillas, se encuentra nuestra compañera Ana Moreno. Ana, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta zona, precisamente la de San Juan de los Panetes, es la que antes se quedó sin sitio. Enseguida se ocuparon todas estas sillas. Después está la Plaza del Pilar, la zona del Coso y Plaza España, donde el ayuntamiento, como decías, ha dispuesto 2000 sillas. Y entre todas estas sillas, por ejemplo, está la familia de Ana, que vosotros sois unos asiduos al Santo Entierro y no dudasteis cuando el ayuntamiento sacó las sillas a 2 euros a cogerlas, ¿verdad? Por supuesto. Pues porque todos los años hemos venido cargadicas con nuestras sillas y por el módico precio de 2 euros, pues estás en primera fila, no tienes que venir cargado con las sillas y lo ves. Y compensa. Y además vosotros venís ahora y hasta que acabe aquí estaréis, ¿no? Por supuesto, porque tenemos familia dentro de la cofradía y los esperamos hasta que termine. ¿De qué cofradía? Del prendimiento, de los que salen de aquí de Escolapios. Oye, Ana, pero son muchas horas, ¿no?, para estar aquí quietos. ¿Tenéis algún tentempié? Hombre, por supuesto, venimos preparados con la merienda, que la tenemos aquí, los bocadillicos de tortilla patata. Bocadillos de tortilla de patata tenemos aquí. ¿Un regimiento? Hombre, para nosotros, para los que salen en procesión. A ver, enséñame uno. Vamos a ver. Fíjense, con esto sí que se puede disfrutar del Santo Entierro, desde luego, clarísimamente que sí. Bueno, y además veo que está por aquí la madre, ¿no? Mi tía, mi hija, mi cuñado y mi hermana. Que no falta nadie, ¿eh? Falta más familia que tiene que venir después. O sea, también viene más familia todavía. Bueno, pues como veis, esta es una de las familias que está aquí para ver el Santo Entierro desde las sillas dispuestas por el Ayuntamiento de Zaragoza, pero vamos, no solo en estas, porque como veis toda la zona de murallas, las terrazas, en fin, ambiente 100% agradable para poder seguir este Santo Entierro 2015. Muchas gracias, Ana. Estamos viendo ese graderío con esas sillas con mucho éxito y que también nos recuerda un poco a una de las ciudades andaluzas donde se colocan sillas. Bueno, no solo eso, Fernando, se ha recuperado una tradición antigua. Bueno, es verdad, claro. Yo recuerdo sí. las sillas de la Caridad, en la calle del Coso concretamente, pero en vez de ser sillas tono gris como las que hemos visto, son las sillas de tijera, de madera. Sillas de madera plegables. Exactamente, y se colocaban. Se ha recuperado algo que existió. Son incorporaciones nuevas a una Semana Santa que en Aragón tiene además unas peculiaridades muy específicas. Por ejemplo, existen numerosas reliquias de la Pasión en distintos puntos de Aragón que nos recuerdan y nos hacen más presente este momento de la Pasión de Jesucristo. Vamos a repasarlas. Tesoros como estos se conservan en numerosas iglesias y parroquias aragonesas. Las reliquias relacionadas con la muerte de Jesucristo se guardan como oro en paño y es ahora en estas fechas cuando cobran un símbolo de devoción. La réplica de la sábana santa de Campillo de Aragón representa un recuerdo importante para los creyentes. Aunque hay muchas copias de la sábana santa, la de Campillo se encuentra entre las 3 mejores del mundo por la fidelidad con la original de Turín. Sí sabemos a partir de cuándo hay un altar para venerarla, y eso es en 1675. Hoy en día la copia de la sábana está tremendamente debilitada, está casi transparente. Hay que verla con una cierta lejanía porque si no, no se aprecia bien lo que es el dibujo. En Caspe se encuentra la Veracruz, que es un lignum crucis, es decir, astillas o fragmentos de la cruz de la crucifixión. Documentado allí desde 1396, está protegido en un relicario gótico del siglo XVIII. En Aragón hay varias de estas reliquias, pero la de Caspe es de las más grandes de España. El de Caspe tiene 20 centímetros de altura, 18 centímetros de brazo de la cruz, de brazo horizontal. Está decorado hoy en día con una amatista en el centro y está todo envuelto en un relicario medieval y más tarde forrado por otro posterior. La iglesia de la Asunción de Calaceite también alberga una Santa Espina, mientras que en la iglesia de San Felipe de Zaragoza hay lo que podría ser un clavo que estuvo en contacto con uno de la crucifixión. Otro lignum crucis lo encontramos en la colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud o en la Seo, en este caso una pequeña astilla. En esta misma catedral también se conserva una Santa Espina. Está regalada por un familiar de Fernando el Católico, concretamente una infanta aragonesa que era en aquellos momentos, Juana, que era en aquellos momentos reina en Nápoles. Y en Nápoles hubo un trasiego de reliquias realmente muy notable. La mayor parte de estas reliquias permanecen guardadas durante gran parte del año y son expuestas al público en acontecimientos especiales como la Semana Santa.
Son algunas de las reliquias, las más importantes que podemos encontrar en distintos puntos de Aragón. Están viendo la Basílica del Pilar, están viendo también la iglesia de San Juan de los Panetes, algunas de las iglesias del centro de Zaragoza por las que va a discurrir el Santo Entierro, que comienza en apenas 25 minutos y lo hace con esta cofradía como cofradía principal y primera, la primera, el Cristo resucitado. Aragón TV va a llevar hasta sus casas el recorrido completo, o por lo menos vamos a disfrutar de todas las cofradías y de todos los pasos que participan en este Santo Entierro. Será en apenas unos minutos, en cuanto regresemos de una pequeña pausa para publicidad.